Bienvenidos a su dosis diaria de drama turco, al rincón donde los secretos mejor guardados de Estambul salen a la luz. Ya saben, aquí en su canal preferido, no nos andamos con rodeos y vamos directo al grano, con toda la carnita asada del espectáculo turco. Hoy, como ya anticipamos en el título, nos adentraremos en un tema que tiene a la prensa turca y a los fans de Demet Özdemir en un sinvivir, ese misterioso mensaje que ha removido cielo y tierra en la vida de nuestra querida actriz. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Y si son veteranos, qué alegría tenerlos de vuelta. Ya saben la rutina, antes de sumergirnos en las profundidades del chisme, asegúrense de dejar su me gusta, porque sabemos que les encanta este tipo de contenido, suscribirse al canal, para no perderse ni una sola exclusiva, y activar la campanita, para ser los primeros en enterarse de cada bombazo que les traemos. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, agárrense de sus asientos porque esto se va a poner bueno. Como ya saben, Demet Özdemir es mucho más que una cara bonita en la pantalla. Es una actriz talentosísima, una persona carismática y sobre todo, una mujer real, con sus alegrías, sus tristezas y sus vulnerabilidades. Y es precisamente esa autenticidad lo que la ha convertido en una de las figuras más queridas y respetadas en Turquía y en el extranjero. Pero incluso las estrellas más brillantes tienen sus momentos oscuros. Y parece que Demet últimamente ha estado lidiando con una tormenta personal que la ha afectado profundamente. La fuente de esta tormenta, como ya les adelanté, es un misterioso mensaje que ha llegado a sus manos y que, según dicen, ha provocado una reacción que ha dejado a todos boquiabiertos. La pregunta que nos hacemos todos es, por supuesto, ¿de dónde vino este mensaje? ¿Quién lo envió? Y lo más importante, ¿qué contenía para provocar semejante revuelo? Las especulaciones son infinitas y, como buenos chismosos que somos, vamos a analizarlas a fondo. Una de las teorías más populares es que el mensaje proviene de un examante. Demet, como sabemos, ha tenido una vida amorosa bastante pública. Su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, aunque celebrado por muchos, terminó abruptamente hace unos meses. Y aunque ambos han mantenido una actitud aparentemente cordial, no podemos descartar que existan heridas sin cicatrizar o secretos ocultos. Tal vez el mensaje secreto contenía una revelación sobre su relación pasada, un ajuste de cuentas pendiente o incluso un intento desesperado de reconciliación. Otra posibilidad, mucho más siniestra, es que el mensaje provenga de un acosador o un detractor. En el mundo del espectáculo, la fama tiene un precio muy alto. Las celebridades lamentablemente son blanco fácil de personas obsesionadas o envidiosas que buscan dañar su imagen o perturbar su tranquilidad. Tal vez el mensaje contenía amenazas, insultos o incluso información falsa con el objetivo de perjudicar a Demet. También es posible que el mensaje esté relacionado con su carrera profesional. Como mencionamos antes, los celos y las rivalidades son comunes en el mundo del espectáculo. Tal vez alguien intentó sabotear a Demet con información confidencial o con rumores maliciosos. O quizás se trataba de una crítica despiadada a su trabajo, una evaluación brutal que la haya afectado profundamente. Pero más allá de estas especulaciones, lo que realmente importa es la reacción de Demet. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Según testigos cercanos a la actriz, el impacto del mensaje fue devastador. Algunos afirman haberla visto llorar desconsoladamente después de leerlo. Otros aseguran que ha estado más distante y reservada de lo habitual, evitando las cámaras y las entrevistas. Incluso se dice que ha cancelado algunos compromisos profesionales debido a su estado emocional. Pero como ya les dije, Demet es una guerrera. A pesar del dolor y la confusión, no se ha dejado vencer. Ha seguido adelante con sus proyectos, ha continuado interactuando con sus fans en las redes sociales y, lo más importante, ha mantenido una actitud positiva y optimista. Eso sí, es evidente que la situación la ha afectado. En algunas entrevistas recientes, se ha podido notar una cierta tristeza en su mirada, una melancolía que delata su estado de ánimo. Pero Demet, como buena profesional, ha sabido disimular su dolor y seguir adelante con su trabajo. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, incluso las personas más famosas y exitosas son vulnerables a las emociones y a las experiencias negativas. Demet Özdemir, a pesar de su talento y su carisma, es una persona de carne y hueso que siente, sufre y se enfrenta a los mismos desafíos que todos nosotros. En segundo lugar, que la resiliencia es fundamental para superar los momentos difíciles.
Demet ha demostrado una gran capacidad para adaptarse a las circunstancias adversas y para seguir adelante a pesar de las dificultades. Su ejemplo nos inspira a todos a no rendirnos, a mantener la esperanza y a luchar por nuestros sueños. Y en tercer lugar, que la importancia de rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan. Demet ha encontrado consuelo y fortaleza en sus amigos, familiares y fans, quienes le han brindado todo su cariño y respaldo en este momento difícil. Su experiencia nos recuerda que no estamos solos y que siempre podemos contar con el amor y la comprensión de quienes nos rodean. Ahora, vamos a analizar más a fondo las posibles motivaciones detrás del mensaje. Si el mensaje proviene de un examante, ¿qué pudo haberlo motivado a enviarlo? Tal vez se arrepiente de la ruptura y busca una segunda oportunidad. O tal vez está resentido y busca vengarse de Demet. O quizás simplemente quiere aclarar algunos malentendidos y cerrar el capítulo de su relación. Si el mensaje proviene de un acosador o un detractor, ¿qué busca lograr? Tal vez quiere llamar la atención o sembrar el caos en la vida de Demet. O tal vez está obsesionado con ella y busca controlarla o manipularla. O quizás simplemente es una persona envidiosa que disfruta haciendo daño a los demás. Si el mensaje está relacionado con su carrera profesional, ¿quién podría estar detrás de él? Tal vez un competidor celoso que busca sabotear su éxito. O tal vez un excolega resentido que busca vengarse de ella. O quizás un productor descontento que busca dañar su reputación. En cualquier caso, lo que está claro es que el mensaje ha tenido un impacto significativo en la vida de Demet. Y aunque no sabemos con certeza qué contenía ni quién lo envió, podemos inferir que se trata de algo grave y doloroso. Pero como ya les dije, Demet es una luchadora. Y estoy seguro de que superará esta prueba y saldrá aún más fuerte y resiliente. Su valentía y su determinación nos inspiran a todos a seguir adelante, a pesar de las dificultades. Así que amigos, la próxima vez que se enfrenten a una situación difícil, recuerden la historia de Demet Özdemir. Recuerden su valentía, su determinación y su capacidad de resiliencia. Y recuerden que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles por su apoyo y por su compañía. Me encanta poder compartir con ustedes estas noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y que siempre estamos abiertos a sus sugerencias y comentarios. Así que los invito a que dejen sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. ¿Qué piensan que contenía el mensaje secreto? ¿Cómo creen que Demet debería manejar esta situación? Queremos saber sus ideas. Y no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó el contenido, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para los amantes de las telenovelas turcas y el chismecito de farándula. Así que sigan apoyándonos, sigan comentando y sigan compartiendo nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Y recuerden, siempre hay drama en Estambul, y aquí estaremos para contárselo todo. Chao, chao.